Levíticos capítulo 9, versículo 22, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. Qué glorioso. Póngase cómodo, vamos a comenzar en el versículo 22. Y voy a titular la meditación, porque esto es meditación, es una meditación profunda de la palabra, lo que hacemos todos los miércoles. No es cualquier enseñanza, cualquier estudio, es una meditación profunda. Yo creo que es la palabra más acertada, una meditación profunda de la Biblia. Es lo que venimos a hacer todos los miércoles. Y yo quiero titular el mensaje de esta meditación: bendición y gloria como fruto de la expiación. Quisiera que lo repitiera conmigo. ¿Gusta repetirlo conmigo? Bendición y gloria como fruto de la expiación. Vamos a comenzar a analizar. ¿Cómo comienza este texto? ¿Cuál es la primera palabra que se menciona? Después. Bueno, la palabra después indica previamente algo. La palabra después está hablando previamente de la obra de expiación, el sacrificio por el perdón de pecados y el sacrificio de paz. Después que fueron presentadas estas ofrendas a Dios, el pueblo fue bendecido. Por eso escrito está aquí en Levíticos 9:22: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Primero entonces él hizo la ofrenda, el holocausto, el sacrificio de paz, y después de presentar estas ofrendas a Dios por el pueblo, él pudo bendecir libremente y abiertamente toda la congregación, todos los creyentes, todo el pueblo que estaba presente. Y aquí hay una realidad espiritual para nosotros, hay una poderosa realidad espiritual que tiene que ver con la bendición, esa bendición que tanto anhelamos, esa bendición que tanto queremos, esa bendición que le pedimos a Dios siempre. Bueno, esa bendición está relacionada con la obra de expiación, porque ahí claramente lo dice la Escritura. Por ello, la bendición, tu bendición, mi bendición, viene como fruto de la obra de expiación. Lo que este texto nos está enseñando, nos está indicando que la verdadera bendición en la vida del creyente viene como fruto del sacrificio de expiación por nuestros pecados y la obra de reconciliación en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicar brevemente la palabra expiación, porque hay hermanos nuevos. Hermano, la palabra expiación que se menciona ahí es el acto mediante el cual por la muerte, por un sacrificio, la muerte en sacrificio, el hombre es perdonado por Dios. La palabra expiación habla en figura, hermanos, habla de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz como una muerte expiatoria para que nuestros pecados fueran cubiertos, fueran tapados a los ojos de Dios y podamos ser perdonados y ahora podamos tener paz. Eso es la expiación. La expiación, obra de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y la reconciliación de nuestra alma para con Dios. Por eso se menciona el sacrificio de paz. Esto me dice entonces que el creyente, por ser perdonado y estar en paz con Dios, puede vivir en completa
bendición. Hermanos, la verdadera bendición viene a partir de la obra de expiación. Por ello, la iglesia, los creyentes, hermanos, deberíamos de ser las personas más bendecidas en la tierra, más benditas en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Porque ya la obra de expiación fue hecha en la cruz a favor de usted, a favor de mí. Y por ello deberíamos de ser el pueblo más bendecido de la tierra. Sé que hay muchos tropiezos a veces, en la rebeldía, la desobediencia, la falta de fe, la mala administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos como bendición. Todo eso es la causa por la cual muchas veces no vivimos en bendición. Pero deberíamos de ser las personas más benditas de la tierra, porque la bendición es fruto de la expiación. El pueblo de Dios, a mí me enseña la escritura que el pueblo de Dios fue bendecido después de la expiación. Y la verdadera bendición en una persona, escuche y aprenda, la verdadera bendición en la vida de una persona comienza primero con el perdón de sus pecados. Ahí comienza la bendición. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, cuando Dios perdona el pecado de la persona, ahí empieza su vida de bendición. Perdón de pecados me habla de la expiación, ya que esta bendición viene como fruto del sacrificio de Cristo. Ser bendecido, escuche y aprenda, ser bendecido es sinónimo de recibir abundante gracia y el abundante favor de Dios en nuestras vidas, expresado en nosotros como salud, paz, gozo, prosperidad, victoria, poder, autoridad, satisfacción. Todo eso es sinónimo de bendición, hermanos. Ahora, por la palabra sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Pero ¿qué sigue después? ¿Qué viene como resultado? La gracia y el favor de Dios. Y la gracia de Dios me da salud. La gracia y el favor de Dios me da abundante paz. La gracia y el favor de Dios me da gozo, prosperidad, victoria, autoridad, poder y todo lo bueno que Dios me quiera dar. Pero todo comienza a partir del perdón de mis pecados por la obra de expiación en la cruz. Así que, hermanos, entendamos que después del perdón de pecados tenemos la posibilidad de vivir muy bendecidos en la tierra. Pero hay que ser responsables. Hay que saber administrar sabiamente esas bendiciones, porque durante el año Dios pone en la mano de todos sus hijos aquí en la tierra muchas bendiciones. El problema es que muchas veces no sabemos administrarlas, valorarlas, cuidarlas. Pero de que nos bendice, nos bendice. Porque todo aquel creyente, todo aquel hombre, toda aquella persona en la tierra que sea perdonada por Dios, la palabra me enseña que como fruto de ese perdón será bendecido. Por eso dice: y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Cuándo lo bendijo? Después de hacer la expiación. En la vida espiritual, en la realidad, la expiación de tus pecados, la expiación de mis pecados fue hecha en la cruz. Ya fue hecha. Ahora me corresponde a mí vivir en la realidad de la bendición de Dios en mi persona como fruto de la expiación de mis pecados. Ahora le corresponde a la iglesia, al creyente, vivir en la realidad de la bendición de Dios como fruto, como recompensa, como gracia, como regalo, como dádiva del perdón de sus pecados en la obra de expiación. Esa es la realidad de la palabra, hermanos. Fíjese que se pagó un precio muy alto para que usted y yo ahora vivamos bendecidos.
Se pagó un precio muy alto para que usted viva bendecido en esta tierra. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? La muerte de Cristo en expiación. La muerte de Cristo como ofrenda de paz. Para que ahora en reconciliación pueda yo vivir como un hombre bendecido, un hijo bendecido de Dios en la tierra, una hija de Dios bendecida en la tierra. ¿Por qué? Porque sus pecados ya fueron perdonados. Salmo 32:1 dice que inmensamente feliz, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. La palabra cubierto es la obra de expiación. Inmensamente feliz, muy feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria a Dios, hermanos. La bendición de Dios, hermanos, puede ser una realidad en tu vida. Que tú vivas bendecido, que te vaya bien en la vida. Que seas un hombre bendecido en tu trabajo, que seas un hombre bendecido en tu negocio, que seas un creyente bendecido en todo lo que hagas. Es una realidad, puede ser una realidad en tu vida si tan solo vives en la realidad, en el fruto de la realidad de la expiación. Vivir en el perdón de Dios. Repita conmigo: la bendición de mi vida viene como fruto del perdón de mis pecados. La bendición de tu trabajo, la bendición de tu negocio viene como fruto. El que seas bendecido, el que te vaya bien en la vida, el que prosperes, el que seas un hombre, una mujer de logros, de éxitos, de triunfos, viene como resultado de la expiación. Hermano, ¿conviene ser cristiano entonces? Claro que conviene ser cristiano. ¿Conviene ser hijo de Dios? Sí. ¿Conviene que yo le pida perdón a Dios por mis pecados? Sí. ¿Conviene que yo me arrepienta y esté en paz con Dios? Sí, porque está de por medio la bendición de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, de mi negocio, de todo lo que yo emprenda en la vida. Porque todo aquel que es perdonado será bienaventurado. El Espíritu Santo le llama bienaventurado. La palabra le llama bienaventurado, que significa inmensamente feliz. Y la palabra en Levítico 9:22 me enseña que después que el hombre es perdonado, es bendecido por Dios. Después del perdón de mi pecado viene la bendición de Dios sobre mi vida. Después de que somos perdonados, viene la bendición de Dios. Por eso, hermanos, cuando nos arrepentimos de verdad, las cosas empiezan a cambiar. ¿Sí o no? Muchas cosas cambiaron a partir de que usted se entregó a Cristo. ¿O quién se arrepiente de haberle entregado su corazón a Cristo? ¿Quién se arrepiente de haberle pedido perdón a Cristo? Ninguno, hermanos. Porque nuestra vida se llenó de gozo, de paz, tranquilidad, confianza, bendición. Nos ha ido bien. Versículo 23. Dentro de ese contexto dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, o sea, del tabernáculo de reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Y fíjese cómo todo se va relacionando. Y después que bendijeron al pueblo, mire qué tan poderosa es la bendición. Lo que provoca la bendición, el efecto de la bendición, lo que transmite, lo que produce la bendición. Y la gloria de Yahvé se apareció sobre todo el pueblo. Hermano, cuando uno entiende esto por el Espíritu, hay tres cosas poderosas aquí. Hay tres palabras sobresalientes en este texto. Tres palabras sobresalientes. Y estas tres palabras están relacionadas una con la otra y son fruto de la expiación. Todo recae en la obra de expiación. La primera palabra que yo quiero señalar aquí es tabernáculo de reunión. La segunda palabra que yo quiero resaltar es bendición sobre todo el pueblo.
La tercera palabra, la gloria de Dios, la gloria de Yahvé visitando a todo el pueblo. Tres palabras importantes que por medio de esas palabras Dios nos está mostrando, nos está enseñando poderosas realidades espirituales. Tabernáculo de reunión, bendición sobre todo el pueblo y la gloria de Dios visitando al pueblo. Vamos a comenzar con el tabernáculo de reunión. ¿Qué tiene que ver aquí el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión está en relación a la bendición. Dicho de otra manera, para que yo pueda ser bendecido, yo tengo que estar relacionado, conectado al tabernáculo de reunión. El pueblo que fue bendecido fue conectado, relacionado. Esa bendición estaba en relación al tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión que se menciona aquí es figura de la iglesia. La iglesia ahora, hermanos, es la casa espiritual de Dios. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos la realidad espiritual del tabernáculo de reunión. Nosotros somos el tabernáculo viviente de Dios en la tierra. Usted y yo somos la iglesia viva, caminando, andando en la tierra. Nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios. Usted y yo somos ahora la realidad del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era la casa de Dios en el desierto. La iglesia ahora es la habitación de Dios en la tierra. Nosotros somos la realidad del tabernáculo de reunión. Usted y yo somos la habitación del Espíritu Santo. El sacrificio de expiación y la obra de reconciliación hicieron posible esta realidad de que ahora nosotros seamos la habitación de Dios, la casa de Dios. Y todo aquel que viva en la realidad del tabernáculo de Dios en la tierra será bendecido, será bendito. Porque la bendición dice que salió ¿de dónde? Del tabernáculo. ¿Dónde estaba Moisés y Aarón? En el tabernáculo, que es figura de la iglesia. Y salieron de ese lugar con bendición. Entonces, segundo aspecto, la bendición de Dios sobre el pueblo. Esta bendición sobre los creyentes viene de la realidad de ser la habitación de Dios. Esta bendición viene para todo el pueblo. Venía del tabernáculo de reunión. La bendición salía del tabernáculo de reunión. ¿Qué significa esto? En lo espiritual significa que los creyentes somos bendecidos y seremos muy bendecidos, más bendecidos según nuestra experiencia de vivir en la realidad espiritual de la casa de Dios. Dicho de otra manera, a la medida que vivamos como iglesia, entre más vivamos como iglesia, mayor será la bendición de Dios sobre mi vida. Si como familia vivimos en la realidad espiritual, como iglesia, como casa, como habitación de Dios, mayor será la bendición sobre el hogar. Vivir como iglesia expresando la realidad espiritual del templo de Dios en la tierra. Por eso se nos demanda vivir en santidad, porque nosotros somos la casa de Dios y Dios no habita en corazones sucios. Dios no habita en corazones inmundos. Dios no va a habitar en personas sucias, contaminadas de pecado. Él va a habitar en casas santificadas, creyentes santificados. Qué bendición, hermanos. Qué tremenda realidad. Ser el templo de Dios en la tierra, ser la manifestación del tabernáculo de Dios en la tierra. Esto bendice poderosamente nuestra vida. Los creyentes que viven en la realidad de la iglesia, la casa espiritual de Dios, siempre serán muy bendecidos. Somos bendecidos por vivir
como iglesia, expresando la realidad espiritual del tabernáculo de Dios. Yo les invito a reflexionar en esta tarde, hermanos. Vivamos como iglesia. ¿Cómo es la vida de la iglesia? Una vida de obediencia, una vida de amar a Dios por encima de todas las cosas, una vida de servicio, una vida de compromiso, una vida de fidelidad, una vida de santidad, amando a Dios y siempre, todos los días. Esa es la vida de la iglesia. Vivir como iglesia, hermanos, es vivir en bendición. Vivir expresando la realidad del tabernáculo de reunión. Tercer y último aspecto. Después de la bendición vino la gloria de Dios. Después que el pueblo fue bendecido, se manifestó la gloria de Dios sobre todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Que la gloria de Dios precede a la bendición de ser iglesia. Por este motivo somos bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Y los creyentes que expresamos la realidad espiritual de la iglesia, escuche, siempre seremos muy bendecidos, porque la bendición de Dios en nosotros, escúchelo por favor, escuche y aprenda esto, porque es muy poderoso. Porque la bendición de Dios en nosotros expresa la gloria del reino de Dios en nuestras vidas. La bendición de Dios en tu vida expresa la gloria del reino de Dios en tu persona. La bendición de Dios en tu casa, la bendición de Dios en tu familia, la bendición de Dios en tu trabajo, la bendición de Dios en tu negocio, expresa, refleja la gloria de Dios sobre ti. Porque todo lo que es bendecido, hermano, va a expresar gloria. Porque donde está la bendición de Dios, ahí se revela su gloria, ahí se expresa su gloria, se manifiesta su gloria. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Dios, de Yahvé, apareció sobre todos ellos. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión visible de su presencia. Repito, la gloria de Dios es la expresión visible de su presencia. Por eso, hermano, cuando el creyente es bendecido, uno puede decir, Dios está con él. El que esté Dios con nosotros se va a reflejar en una vida llena de bendición. Un creyente bendecido por la bendición de Dios en su vida expresará la verdadera gloria de Dios. Una vida abundante, llena de paz, de alegría, de salud, de satisfacción, de bendición, de prosperidad, de poder, de autoridad, reflejan y expresan la verdadera gloria de Dios en nosotros. Por el lado opuesto, por lo contrario, una vida de fracaso, una vida de derrota, una vida de miseria, una vida de desgracia, de ruina, de enfermedad, de maldición, no expresa ni refleja la gloria de Dios. No hay gloria de Dios en ello. No hay gloria de Dios vivir así, en esa condición. Un creyente que vive en la miseria, que vive en la desgracia, que vive en la ruina, refleja la maldición que viene por causa del pecado, la desobediencia. Vivir en esta condición no glorifica a Dios en nada. Pero tener una vida abundante, tener una vida de paz, tener una vida de gozo, una vida de alegría, de satisfacción, de bendición, de poder, de autoridad, de victoria, hermanos, reflejan la presencia de Dios en nosotros, la bendición de Dios en nosotros, y por ello Dios es glorificado. Por eso Dios primero perdonó al pueblo de sus pecados, segundo lo bendijo, y tercero depositó su gloria. Esa es la fórmula matemática. Primero soy perdonado,
soy perdonado. Al ser perdonado, soy bendecido. Y al ser bendecido, reflejo la gloria del reino de mi Padre en mi vida. Así funciona el reino de Dios. Pero el primer requisito es que nuestros pecados sean perdonados, para que pueda venir la bendición. Porque el pecado, hermanos, provoca que la bendición se corta. Cuando el pecado está en el corazón, hermano, viene la ruina, la desgracia, la miseria y todo lo demás. Y ahí no hay reflejo de la gloria de Dios. Ahí no se glorifica a Dios. El creyente que vive en la realidad espiritual de la iglesia, obedeciendo, santificándose siempre, viviendo en obediencia, viviendo, amando a Dios siempre, gozará siempre de una vida abundante, llena de bendiciones. En esto sí, Dios es glorificado. En eso sí se glorifica a Dios, hermanos. Usted debe de saber, ya casi para terminar, usted debe de saber que la vida normal del reino de Dios en la iglesia, en nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es una vida abundante, llena de salud, de bendición y de prosperidad. Esa es la vida normal de los hijos del reino. Ahora, yo sé que pueden venir enfermedades temporales y allá de vez en cuando como una prueba a nuestra fe. Pero vivir siempre enfermo, eso ya no es normal para los hijos del reino. Yo sé que podemos pasar momentos de tribulación temporalmente, hermanos, de que quizá de escasez para probar nuestra fe, pero vivir siempre en miseria, ya eso no es normal para la vida de los hijos del reino. Sé que tenemos que ser atribulados momentáneamente, como dice la Escritura, temporalmente. Pero vivir siempre en derrota, vivir siempre en maldición, vivir siempre en fracaso, vivir siempre en la ruina, no es normal en la vida de los hijos del reino de Dios. La vida normal, hermanos, es una vida en abundancia. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan. Esa es la vida normal de los hijos del reino. Esa es la vida normal de aquel creyente que vive como iglesia. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la expiación, hoy gozamos la bendición de ser iglesia. Una iglesia bendecida y llena de la gloria de Dios. La bendición, ya como últimas palabras, comienza con el perdón de nuestros pecados y continúa con el compromiso de vivir en la realidad de ser espiritualmente la iglesia de Dios, la casa viviente de Dios en la tierra. Eso es lo que somos usted y yo. Somos la casa viviente de Dios en la tierra. Y esto resultará en una vida gloriosa que siempre exprese la realidad del reino de Dios en nosotros. En el libro de Romanos dice que el reino de Dios no consiste en comida, sino en ¿qué? Gozo, paz en el Espíritu Santo. Así que un creyente bendecido, lleno de paz, de gozo, de alegría, va a reflejar en su vida, en su carácter, en su testimonio, la gloria de Dios. ¿Se da cuenta la importancia entonces, hermanos, de vivir como iglesia? Aprendamos a vivir como iglesia. Una vida de obediencia, de fidelidad, de santidad. Entonces seremos poderosamente bendecidos. Pónganse en pie, por favor.